En el video tutorial anterior vimos que las variables miembro static son variables que pertenecen a la clase, no a objetos de la clase. Si las variables miembro static son públicas, podemos acceder a ellas directamente usando el nombre de la clase y el operador de resolución de alcance. Pero ¿qué ocurre si las variables miembro static son privadas? Vimos en el anterior video tutorial que podemos definirlas e inicializarlas en el ámbito global aunque sean privadas, porque no siguen las reglas de acceso. Pero no ocurre lo mismo en tiempo de ejecución. Lo vemos en este ejemplo, en el que no podemos acceder a cualquiera operador de resolución de alcance svalor 1 directamente desde main, porque esta variable miembro está declarada como privada. Normalmente accedemos a miembros privados a través de funciones miembro públicas. Así que una alternativa es crear una función miembro pública normal para acceder a ese valor 1. Pero eso solo nos valdrá creando un objeto instanciado de la clase, único modo de acceder a esa función miembro, no a través de la propia clase. Pero existe también la posibilidad de crear funciones miembro static. Al igual que las variables miembro static, las funciones miembro static no están asociadas a ningún objeto en particular. Aquí vemos el ejemplo anterior con una función miembro de acceso static. Debido a que las funciones miembro static no están vinculadas a un objeto en particular, se pueden llamar directamente usando el nombre de la clase y el operador de resolución de alcance. Al igual que las variables miembro static, también se pueden llamar a través de objetos del tipo de clase, aunque esto no se recomienda. Las funciones miembro static tienen dos características que es importante conocer. La primera, consecuencia de que las funciones miembro static no están adjuntas a un objeto, así que no tienen el puntero des. Lo que tiene todo el sentido, porque des siempre apunta al objeto en el que se esté ejecutando la función miembro. Como las funciones miembro static no están vinculadas a un objeto, no tienen ni necesitan un puntero des. Y como segunda característica, las funciones miembro static pueden acceder directamente a otros miembros static, tanto variables como funciones, pero no a miembros no estáticos. De nuevo, la razón está en la relación con los objetos. Todos los miembros no estáticos tienen que pertenecer a un objeto instanciado de la clase y las funciones miembro static no tienen ese objeto sobre el que ejecutarse. Las funciones miembro static también se pueden definir fuera de la declaración de clase, del mismo modo que las funciones miembro normales. Y aquí podemos ver un ejemplo. En este programa podemos ver que, como todas sus variables y funciones son static, no necesitamos instanciar un objeto de la clase para hacer uso de su funcionalidad. Esta clase utiliza una variable miembro static para contener el valor de la siguiente id que se asignará y proporciona una función miembro static para devolver esa id e incrementarla. Pero debemos tener cuidado al escribir clases con todos sus miembros declarados como static. Estas clases, que se conocen como clases estáticas puras o monoestados, pueden ser útiles en ocasiones concretas, pero en general cuentan con algunas desventajas potenciales. La primera, debido a que todos los miembros estáticos se instancian solo una vez, no hay forma de tener varias copias de una clase estática pura. Tendremos que clonar la clase cambiándole el nombre. Así que si necesitáramos dos objetos generador id independientes, esto no sería posible con una única clase estática pura. En proyectos de estudio como este lo podemos solucionar creando un clon generador id2, es cierto, pero en proyectos de la vida real las cosas no suelen ser tan sencillas. En segundo lugar, cuando vimos las variables globales, aprendimos que son peligrosas porque cualquier parte del código puede cambiar el valor de la variable global y terminar rompiendo otra pieza de código aparentemente no relacionada. Por lo mismo se aplica a las clases estáticas puras, debido a que todos los miembros pertenecen a la clase en lugar de a un objeto de esa clase,
y las declaraciones de clase generalmente tienen un alcance global. Una clase estática pura es esencialmente el equivalente de declarar funciones y variables globales en un espacio de nombres accesible globalmente, con todos los requisitos y desventajas que tienen las variables globales. Ya dijimos en el anterior video tutorial que C++ no admite constructors static. Ya sabemos que uno de los usos más comunes para los constructors es para inicializar variables miembro, lo que podría ser útil en ocasiones contar con un constructor static que nos permitiera inicializar variables miembro static. Y hay otros lenguajes de programación como C# que sí cuentan con ellos. Vamos a intentar aclarar la situación en C++. En la mayoría de los casos, al vincularse directamente a la clase, no a objetos concretos, las variables static se pueden inicializar directamente, así que no se necesita un constructor. Podemos inicializar la variable miembro static en el mismo momento en el que la definimos, incluso si es privada, como ya hemos visto. Lo hicimos con la variable miembro static privada s siguiente id en el ejemplo anterior, en el que aquí la definimos y la inicializamos en el ámbito global. Aquí vemos otro ejemplo, en el que creamos una variable static de tipo stdvector cuyos elementos son de tipo char. Aquí la declaramos dentro de la clase y aquí la definimos en el ámbito global y la inicializamos con las 5 vocales. Luego en main podemos usar un loop for para acceder a cada uno de los elementos contenidos en el vector. Hacemos el tipo a recuperar auto, aunque podríamos hacerlo con char y tendríamos el mismo resultado, algo que ya debemos tener claro. Veamos un ejemplo con una inicialización más compleja, porque necesitamos dentro de ella ejecutar código. Por ejemplo, recuperar dentro de la propia inicialización los miembros de un stdvector con un loop. Se trata de un código complicado, pero a estas alturas del curso, si tienes claro todo lo que hemos visto hasta ahora, deberías poder seguirlo sin ningún problema. Y vuelve a repasar todos los temas sobre los que tengas dudas. El modo que vamos a usar funciona con cualquier tipo de variables, sean static o no static, y nos permite repasar un tema ya visto, las expresiones lambda, también llamadas funciones anónimas, aunque ya vimos que realmente son functores, porque en C++ las funciones nunca pueden ser anidadas y las lambdas se usan justo para poder anidarse, o como en este ejemplo para poder definirse y llamarse dentro del mismo bloque, que aquí es la inicialización de nuestra variable static stdvector. La clase cualquiera sigue conteniendo una variable miembro static pública de tipo stdvector, cuyos elementos son de tipo char. Aquí la declaramos. Ahora en el ámbito global la definimos e inicializamos, lo que hacemos usando una lambda. Ya tenemos que saber que una lambda no tiene nombre y en este caso no necesita cláusulas de captura, de ahí los corchetes vacíos. No toma parámetros, así que podemos omitir los paréntesis y también el tipo de retorno, que de modo predeterminado, si no aparece, es auto. Si tienes dudas sobre lo que acabo de decir, vuelve a ver los dos videotutoriales sobre lambdas, el 121 y el 122. A partir de las llaves de apertura se inicia el cuerpo de la lambda. En Visual Studio para trozos de código complejos como este, es buena idea usar los controles de la izquierda que abarcan bloques de código. Observa cómo pulsando aquí, donde empieza la lambda, nos deja el resto de la inicialización de este stdvector, que incluye esa lambda, y justo después de la lambda se incluye la llamada a esa lambda con estos paréntesis, pero dentro del bloque de inicialización de stdvector donde se define la lambda.
así que sigue accesible en ese punto. Veamos ahora lo que contiene el cuerpo de la lambda. ¿Qué es esta parte? Dentro de la lambda anidada, empezamos por definir un segundo std vector no static con elementos de tipo char e inicializado por valor de nombre v. Y a continuación utilizamos un loop for que usa esa característica de los char como integrales en C++ para recuperar todas las letras del abecedario. Ya sabemos también que podemos gestionar los elementos de un std vector como una estructura LIFO, último en entrar, primero en salir, lo que puedes volver a ver en el videotutorial 118 a partir del enlace que ves en pantalla. Y usamos la función de std vector pushback para que en cada iteración nos vaya devolviendo el carácter correspondiente de la A a la Z. Y los irá almacenando en V, que es lo que nos devuelve cuando finalice de iterarse el loop. Aquí es donde se llama a la lambda, con lo que almacenaremos en nuestro std vector s_mis_chars, la variable estática, todos los caracteres de la A a la Z. Y en main lo que hacemos es utilizar un loop for each que se iterará por todo el std vector. De nuevo observa cómo accedemos a él a través de la clase, no del objeto, porque es una variable miembro static, y haremos que imprima en pantalla cada uno de esos chars que hacen que nos devuelva las letras del abecedario. Pero en los modos que hemos visto de inicializar una variable miembro static sin constructor, debe hacerse siempre a través de la clase, no de un objeto instanciado de la clase, y en el ámbito global, no dentro de la propia clase. En la mayoría de las ocasiones es lo que queremos cuando usamos miembros static, pero como siempre puede haber excepciones. Por eso hay programadores que siguen pidiendo que futuras versiones de C++ incluyan un constructor static. Es imposible entonces inicializar variables miembro static desde un constructor. La flexibilidad de C++ permite programar prácticamente cualquier cosa, y desde luego alguien ya lo ha hecho. Ha desarrollado un pequeño programa que, aunque complejo, permite inicializar una variable miembro estática desde un constructor, aunque regular, porque la palabra clave static sí que no se puede usar con un constructor. Recuerda que es un código que solo se usa en casos excepcionales, así que puedes saltártelo, puedes guardarlo para usarlo si alguna vez lo necesitas, o si estás en esto porque de verdad te gusta, puedes estudiarlo, porque tiene cosas realmente interesantes. En este programa, la clase cualquiera sigue conteniendo un miembro público static de tipo std vector con elementos de tipo char y de nombre s_mis_chars. Pero añadimos otra clase anidada dentro de la clase cualquiera, a la que llamamos initStatic. Y es dentro de esta clase anidada donde creamos un constructor regular, no static, que nos servirá indirectamente para inicializar nuestra variable miembro static. Su cuerpo es exactamente el mismo que en la versión anterior. Y añadimos, observa que está dentro de la clase cualquiera, no de la clase anidada initStatic, otra variable miembro privada, y también definida como static y que es de tipo initStatic, la clase anidada que acabamos de crear y de nombre sinicializador, que es el objeto static que usaremos para asegurarnos que el constructor initStatic es llamado. Las dos variables miembro declaradas static dentro de la clase solo son declaradas, como vemos, y tenemos que definirlas e inicializarlas en el ámbito global. Aquí están las dos inicializadas por valor. El vector static s_mis_chars se define exactamente igual que en la anterior versión. Y esa es la definición de la variable miembro de la clase anidada initStatic, donde tenemos que fijarnos, porque para acceder a ella debemos primero acceder a la clase miembro anidada a la que pertenece, que es su tipo. Y es aquí donde se ejecutará el constructor regular, y luego a la variable privada de cualquiera y de tipo initStatic sinicializador.
De este modo, ahora sí podemos inicializar variables desde un constructor y podemos hacerlo tanto a través de la clase, con el operador de resolución de alcance, como vemos en esta primera versión en main, como a través de un objeto instanciado de la clase, como vemos en la segunda versión. Tanto una como otra tienen acceso al constructor, como vemos. Lo bueno de este código es que todo el proceso de inicialización se mantiene oculto dentro de la clase con los miembros estáticos, lo que hace que su uso sea realmente sencillo, como vemos en main.